Bueno, nos encontramos con José Adelmo Henao, más conocido como Chelo Henao, de la vereda Cruz Bajitales, quien nos va a contar ciertos sucesos que hacen parte de la historia y de cómo se conformó la vereda Cruz Bajitales, ubicada en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia, y que tiene por vecinas o colinda con la vereda Ojos Claros, con la vereda El Puná, la vereda Lejanías, la vereda Santa Marta y Plaza Nueva. Entonces empezamos. ¿Quién es José Adelmo Henao o quién es Chelo Henao? Chelo Henao es la persona que llegó de primera vez a esas tierras. Y teníamos unos vecinos que era Miguel Agudelo y ahí pasamos por muchas cosas duras, malucas. ¿Y Chelo Henao vino de qué parte? ¿Dónde nació Chelo y a los cuántos años llegó a Remedios y a los cuántos llegó a la vereda Cruz Bajitales? Yo nací en un pueblecito que se llama Liborina. De Liborina vinimos a la vereda del Tigre Amalfi, a la tierra de Capotal. Y de Capotal ya nos vinimos para la vereda La Cruz, cuando eso no tenía ni nombre. Eso fue puesto ahí. Y yo llegué ahí de 8 años. Llegamos el hermano mío, mi papá y yo. Y ahí empezamos la tragedia, como se dice, pero no tragedia tan maluca, y no, una tragedia de las que hoy en día vivimos muy felices de eso. Don Chelo, usted nos dice que llegó de 8 años a la vereda. Llegó en el año 1962, pero sería bueno que nos dijera cómo llegó, las vías cómo eran o cómo era la entrada hasta la vereda Cruz Bajitales. En ese tiempo las vías eran por donde usted se tirara, que tiraba más derecera, porque caminos no había. Habían piquitas así que uno hacía con el machete. Pura trocha. Puras trochitas y ahí fuimos haciendo los caminos nosotros mismos. El camino de la cabecera urbana a la vereda Cruz Bajitales era por dónde. Pues eso es por ahí mismo, pero tenía mucha vuelta, eso era una cosa exagerada que uno pues veía la parte más fácil, por ahí se salía. Pero, los caminos, uno de allá salía uno por unas trochitas, hasta que iba llegando donde había ya más habitantes y salía por acá por la finca de Matamacho, por ahí por La Llave, por ahí por San Pedro, y ahí salía uno acá a la boca del monte. ¿Cuánto se demoraba ese recorrido, don Chelo, desde allá? A uno salía de Remedios, salía a las 6 tempranito, porque uno de allá para acá tenía que salir más tardecito. Llegaba más tardecito acá porque el camino era más bueno de aquí para allá. Pero uno se demoraba, si de aquí salía a las 6, de allá llegaba pues a las 7 o 8 de la noche. ¿Todo el día caminando o en bestia? No, caminando, cuando no teníamos ni bestia siquiera, y no que andábamos, era por allá a pie con el mercado al hombro, y el uno lo cargaba un rato y el otro rato, y hágale hasta que llegamos con el mercado, y el mercado ya nos había comido el hombro a nosotros. Chelo, y en ese recorrido que hacían, o sea, carreteras no habían, y me imagino que la cantidad de bosque era mucho, las aberturas ninguna. En ese tiempo no había motosierras, o sea, la economía de la región, ¿cuál era? La economía de la región en ese tiempo era lo que uno sembrara y lo que sembrara de agricultura y lo que cazara por ahí, pero allá no había de qué echar mano, porque en ese tiempo ni el oro nos servía, que era lo único que podía sacar. En ese tiempo la comida o los mercados que entraban allá al monte,
a la vereda, ¿qué era? ¿Entraban a arepas como hoy en día? ¿Entraban plátano? ¿Compraban el maíz en el pueblo? ¿Cómo era la producción en ese tiempo? No, en ese tiempo era más bueno que ahora, porque en ese tiempo uno sembraba el maíz y hacía las arepas. Y el frijol también lo había por allá, el plátano, los tomates, el frijol, el arroz, todo eso. Antes sacamos arroz para acá, para el pueblo, a trillar acá en el pueblo. Cuando eso llegamos y ahí en Santa Bárbara, regamos todo ese arroz ahí y ahí comían los palomitos, los pocos palomitos que habían y trillamos por la noche y nos volvíamos al otro día. ¿Y qué llevaban de mercado para el monte? No, pues lo que más llevaba uno era batería, jaboncito, sal y plomito que uno compraba aquí para matar animales por allá. No más. Cambian los tiempos, no cambian. Ahora hay que llevar, mejor dicho, casi todo hecho. Don Chelo, sabemos que por ejemplo la deforestación y la cantidad de árboles que se ha tumbado, digamos que ha sido debido al uso de las motosierras. ¿En qué año más o menos llegaron las motosierras y cuál fue el proceso? Y de pronto quién fue el primero que llevó una, y qué máquina llevaron. El primero que entré en motosierra fui yo. Una máquina que me la conseguí por ahí prestada para hacer una tumba y después me la dejaron para que yo cortara maderita por allá. En ese tiempo pues la madera, la única que servía era el guayacán. Del resto ninguna madera más servía, porque no tenía comercio que pagara Barracal. Chelo, y usted dice que el guayacán, pero entonces ese guayacán, ¿a cómo lo pagaban? ¿Y hasta dónde había que, digamos, moverlo en bestia para poderlo cargar en un camión? Ese guayacán lo pagaban a 2.500 pesos la rastra y lo sacaba uno en 3 jornadas. Lo sacaba uno a mulatería cuando ya la carretera llegó a mulatería. Ahí. ¿En qué año más o menos fue eso? Eso yo no me recuerdo bien en forma en qué tiempo fue eso, hermano, pero sí me parece que eso fue como en los 80 más o menos, por ahí en los 80. Bueno, y en ese tiempo entonces, si una rastra de madera valía 2.500 pesos, ¿cuánto era el costo más o menos de una mula? El costo de una mula, yo hablo por mí, la primer mula que me compré, una mula muy buena, pero muy demasiado buena, y dijeron que le ha comprado hasta desde que andaba en el burro, y me costó 70.000 pesos. Chelo, y en ese tiempo, digamos que en este momento Cruz Bajitales es la región más ganadera de Remedios, y Remedios, digamos que es el municipio con más inventario ganadero a nivel de Antioquia, pero en ese momento para llevar una vaca a Cruz Bajitales, o más o menos en qué tiempo llegaron estos bovinos a la vereda. No, eso llevó mucho tiempo, porque imagínate que yo la primer ternerita fue que me la regaló la suegra y ahí empecé a hacer una criita ahí así, pero de momento el ganado no era muy rentable, porque lo que era rentable eran como las maderitas. El resto el ganado no valía nada en ese tiempo. Esa ternerita valía por ahí muy cara, pues 15.000 pesos. ¿Y las aberturas eran poquitas? No, pues ninguna. Era la abertura mía y la de Miguel Agudelo. La de Miguel Agüelo, ¿en qué parte estaba situado? ¿Qué? En el Placer. En el Placer, al lado de Cerro Mujeres. Eso, al pie del Cerro Mujeres. Bueno, sabemos que hay presencia de grupos, digamos que a lo largo o ancho del país, pero en ese sector de la Cruz Bajitales, más o menos en qué año y cómo fue pues como la presencia o la primera vez que usted vio estos grupos por ahí en la zona. Oíste, no, el primer grupo que yo vi por ahí era el que Juan de Dios Aguilera, que entraron pues derrotados, que los traían de Barranca derrotados y por ahí estuvieron unos días y nosotros más aburridos con esa gente, y entonces ya se vinieron para los lados del Bagre y por ahí lo acabaron y se acabó esa gente.
Ya los días que volvieron a reaparecer por ahí. Don Chelo, en la vereda hay varios sectores. Uno de esos sectores es Caño Medellín. ¿Por qué Caño Medellín? Hombre, Caño Medellín se le dio ese nombre por la mujer del hermano mío, por la mujer de Toño, que ella decía que ella le gustara irse para Medellín y entonces como nosotros estamos abriendo eso allá, para echar una siembra de maíz, entonces nos la llevamos para que nos hiciera la comida y estamos en Caño Medellín, ella como está Caño Medellín aquí bonito, ella, y la mujer mataba moscos día y noche, ni dormía de aburrida allá, y se quedó Caño Medellín por eso. Chelo, y siguiendo con estos nombres, hay otro sector que es conocido como los Bajitales, que es como tirando para el lado de Lejanías. ¿Por qué lo llaman los Bajitales? Se llaman los Bajitales porque eso allá era un terreno que era bajitico, que no había ni rabo de iguana nada más, y muy plano todo eso, muy bonito, y por eso lo ponemos los Bajitales. Y el nombre de la cruz Bajitales, entonces se debe a... El nombre de la cruz Bajitales se debe a que como había una interferencia por la cruz del pollo, entonces por eso la ponimos, la finca La Cruz, pero la vereda era La Cruz primero, y entonces le anexamos los cruz Bajitales para diferenciarla. La cruz tiene ese nombre porque esas dos quebradas hacen como una cruz. Que es la quebrada Los Trastos y la que baja el Placer. La que baja el Placer. Entonces a eso se debe la cruz. Ajá. Y Bajitales. Y Bajitales por el Bajital que había allá tan bonito. Por los bajos. Ajá. Y que hay que hacer la claridad que es con B y con J, se refiere a las partes bajas. Y que dio diferencia para poder tener esa región con el mismo nombre de la región de allí, porque a la gente era embolatada, a veces cogían y se iban para allá pensando que... Lo mandaban para la cruz de la central como la conocemos y aparecían en Cruz Bajitales. Ajá. O al contrario. Chelo, y siguiendo con estos nombres, nosotros en la región tenemos, o en la vereda, tenemos digamos dos alturas notables, que una de ellas es Cerro Mujeres. O sea, ¿por qué se llama Cerro Mujeres? Porque hay una hipótesis que allá y que se perdieron las mujeres y que a veces las encuentran allá. Dice la gente, a mí no me consta porque yo he subido allá, pero no he visto a nadie. Pero unas mujeres encantadas, ¿o qué? Que mujeres encantadas, que tienen mucho oro, que no sé qué, dice la gente. Ah, bueno. Chelo, y siguiendo con esto, hay otro cerro que se llama Cerro Trastos. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre salió de que por ahí un señor y que botó unos trastes allá en ese cerro y que o sea, él los llevaba y de momento se embolató y ya volvió y no los encontró, entonces ya ese cerro quedó el Cerro Trastes. Cerro Trastos. Menos mal se le perdieron los trastos y no un nombre diferente. Hoy no tendría que ser un nombre diferente. Don Chelo, en ese tiempo digamos que la variedad de animales era bastante por la cantidad de bosque que había. Si hacemos un comparativo de los animales de antes a los animales de ahora, ¿cómo ve usted esa diferencia? Eso anteriormente, mano, había una cantidad de animales que uno por donde volteaba sentía que el animal lo rondeaba a uno. Eran tigres, pajuiles, pavas, gallinetas, venados, puercos, tatabra. Eso era de todo. Nutria había mucha también en la quebrada, pescado había como un berriondo. Me imagino que dantas. Y dantas también había mucho, oso negro, leones. ¿Mucha cacería en ese tiempo? ¿O era una cacería controlada? Había cacerías y usted cogía lo que quería coger en esos montes, porque ni la gente prohibía, ni había quien lo prohibiera.
Nosotros nunca llegamos a coger animales como para vender ni nada, sino que lo cogíamos como para el sustento y así. A comer en las fincas. Ajá, claro. Ya que la carne de las vacas está muy lejos. Era que carne del pueblo no llevábamos nosotros, era mera carne de monte. Carne de monte. ¿Qué era lo que más comía en ese tiempo, Chelo? En ese tiempo comíamos mucha guagua, venado, puerco, porque el oso también era comida, pero creo que era muy dañino. Mico negro comía. Mico negro también. Eso Chelo, era, ¿y ese que vos decís puerco cuál es? Pero no es la tatabra, es diferente. eso es un animal que lo llaman saime, pero no es la tatabra. No es la tatabra. Es otro animal más grande. Ahorita ya los animalitos están acabados, hermano, porque eso hubo gente que los cogió para venderlos Para comer. y para comer también, pero lo más era para vender, porque la carne de guagua eso la vendían acá en el pueblo y entonces eso está ya muy acabado. Hay animales que están en vía de extinción, por ejemplo el venado, por ahí uno no encuentra un venado ni de paso. Y en esos tiempos había venado, que una mata de venado la verdad. Venado que daba miedo. Chelo, y cuando ustedes llegaron allá entonces, ¿cómo alinderaron? ¿Quién les entregó? ¿O les dijeron, vea, alindero y ustedes por acá? ¿Cómo fue esa llegada a la vereda? No, pues el alinderamiento nosotros alinderábamos con Miguel Agudelo, y Miguel Agudelo nos enseñó cómo era la cosa allá. ¿Y cómo era la cosa? Que uno, por ejemplo, miraba la tierra y por donde le gustara le ponía el lindero. Muy bueno. Linderos largos. Sí, ¿Y los linderos que hay siempre eran por cordilleras o por qué? eran por cordilleras y por caños, pero en ese tiempo uno recogía la tierra que le gustaba, y a través del tiempo eso tuvo un problema muy grave. ¿Al cuánto tiempo y cómo fue o qué? Por ahí como eso por ahí de los 12 años en adelante, eso tuvo un problema el berraco, que ya vinieron a restringirnos las tierras, que iban a sacar reservas por un lado, que por el otro, y nosotros que no. Y peleamos eso hasta que siempre hubo un muertecito. Ahí. Ese muerto fue el que nos libró de quedar con las tierras grandes. Porque ahí cuando ya había unos muertos llegamos a unos acuerdos, que los que teníamos tierras grandes no las dejaban, pero ya las otras las iban a repartir por hectárea. Y eso lo logramos nosotros. Chelo, ¿y qué tan grande o cuánto más o menos calcula usted que era la finca? ¿De dónde era y cómo hasta dónde o qué? No, pues mira, por decir algo, a nosotros nos enseñó el Miguel Agudelo que uno le repartía la tierra a la gente. La tierra que yo estaba cuidando eran pues 3.000 o 4.000 hectáreas en ese tiempo. Y entonces fue llegando la gente, y entonces yo metía el uno en una parte y metía el otro en la otra, y yo fui repartiendo, pero yo tenía mis linderos de la finca mía. ¿Y esa finca en ese tiempo iba desde dónde más o menos? Del Bureo para abajo. Todo lo que quisiera coger. Todo lo que quería coger de ahí para abajo. Por donde uno se metía era de uno. No había quien lo atajara. Vea, en ese momento la vereda es una vereda que tiene cerca de 11.756 hectáreas, o sea, es la vereda más grande del municipio, por decirlo así. Y en ese tiempo, pues la finca Don Chelo veía que era una de las más grandes. Era completa. Era completa. Sí. Don Chelo, yendo más o menos al año 77, o sea, si uno en ese tiempo quería una noviecita o quería comunicarse con alguien de aquí del pueblo, mandar una razón, pues sabemos que celulares no existían, creo que emisoras tampoco. ¿Cómo era la comunicación en ese tiempo? Y si usted tenía novia, ¿cómo hacía para coquetearle? La coqueteada tenía que ser pagándole a un trabajador para que fuera y le llevara una cartica por ahí que uno ni sabía leer ni escribir. Y entonces sacaba cualquier rayón y mandaba la cartica para que burlaran de uno por ahí. Porque era la única manera, porque ni teléfono aquí en el pueblo habían siquiera. Para uno decir que aquí en el pueblo la llamaba, cosas parecidas. Nada, eso era por boletica o comprando el tiquetico para bailar con ella en las casetas.
¿El tiquete? ¿Cómo era lo del tiquete? Compraron una boletica para llamar a la novia a bailar con ella y no podía bailar con ella tampoco. ¿Sí? ¿Y esa plata de ese tiquete, eso era para quién o qué? Eso era para la acción comunal del pueblo. ¿Sí? Pero buen dato. Hay que esperar que las juntas de acción comunal tomen eso como ejemplo. Oiga, para recoger recursos. Y es que hoy en día se perdieron las tradiciones buenas. En ese tiempo uno tenía una novia y la convidaba para una caseta de esas, aportaba uno la platica, era bailando y gozando con ella. Y hoy en día que no es así. Chelo, pero las juntas, ¿usted se refiere a las juntas de qué? ¿El campo o las juntas eran de qué parte, qué sector? No, las juntas eran de aquí de los barrios del pueblo. Por ejemplo, había un tiempo limitado para ciertos barrios y entonces uno al barrio que pertenecía salía a bailar para hacer platica, para arreglar las calles. Salía a bailar con la chacha. ¿En ese tiempo no habían bingos o qué? No, eso no se sabía cómo se hacía eso. No sabía ni de bingo, ni nada. Don Chelo, y entonces la terminal de la madera estaba en qué parte más o menos, y cuál fue, digamos, uno de esos compradores destacados o de los primeros que llegó a comprar madera a la región. El primer comprador que llegó a la región fue Juan Medina, que con ese me conseguí una maquinita prestada para hacer la primer tumba. ¿Qué máquina consiguió? Un Steel, una 070 de las buenas que hay hoy en día. Una 070 amortiguada. Que ya ni se... No, era sencilla. Colerrata, pero muy buena. ¿Y cómo le parece que ese señor llegó, fue a la región como el hombre que sí sabía ayudar a la gente? Le da uno mucho guayabo porque la muerte de él no fue la mejor, pero un señor que la gente lo sacó, pero señor, para mí era el papá mío. Él me brindó un entable muy bueno para trabajar y yo se lo pagué y por ahí los tiempos fue que lo jodieron, hombre, uno le da una berriondera de eso, una persona tan buena como esa y fallecer en un caso de eso. Luego lo cogieron unos manes y se lo metieron para el monte, lo ahorcaron por allá y lo enterraron entre el monte por una chichi buena que era lo que llevaba. Por robarle, me parece que fue. Por robarlo, claro. Y lo determinaba un señor que compraba madera por el lado del Porvenir, por el Puná. Pero esa madera la sacaban en ese tiempo, ¿hasta dónde? En ese tiempo que él entró, nos tocaba sacar la madera hasta acá a mulatería, pero ya se fue yendo la carretera. Él estuvo con nosotros hasta que murió, hasta que las dos carreteras se abrieron y todo. Primero se abrió esa carretera que va para el Puná o la que va para el lado de la Ratonera. La que iba para el Puná primero. Y después ya, y él estuvo también comprando en la Ratonera, pero palitos ya poquito porque la gente ya, había mucha gente comprando madera, pero él fue el que encarriló toda esa región. Don Chelo, ¿y cómo fue, por ejemplo, la apertura de esas vías? O sea, sabemos que hasta mulatería era de unos particulares. De ahí en adelante, ¿cómo se ha hecho? Hasta mulatería la llevaron los Córdoba. En Córdoba nos hicieron obsequio a la vereda, a toda la vereda de allá. Nos dijeron que nos entregaran la carretera para que nosotros la siguieran. Y nosotros de ahí la arrancamos, la bajamos a Tutumal. Ahí en Tutumal duró un poco de tiempo. Y de Tutumal arrancó, paró en La Alondra. De La Alondra arrancó, quedó en La Gulunga un poco de tiempo. Y de La Gulunga arrancó y ya fue al Porvenir, que ahí sí. Del Porvenir se quedó un poco de ahí. Ahí sí fue una terminal que eso sí, se movía bueno. Movía madera. Movía por ahí en el día, los días sábados y los domingos arrimaban por ahí 200 o 250 mulas ahí con madera. Eso no cabía la madera ahí. Cargadas. Eso era una belleza. Chelo, y de ahí del Porvenir la vía siguió ¿para qué lado? ¿Para el lado del Puná o para el lado de la Ratonera? No, ella arrancó para el Puná primero y ya enseguida nosotros la arrancamos también para la Ratonera.
Y ya en la ratonera se quedó un poco de años ahí. ¿Por qué le dicen la ratonera? ¿Por qué se da el nombre de la ratonera? Que la ratonera, digamos que fue una de las terminales más mencionadas por la cantidad de madera que salió en su momento. Pero ¿por qué ese nombre? Porque había un señor que era muy chiquitico y tenía una mana de peladitos. Y por eso los pusieron la ratonera, porque ahí vivían ellos, ahí tenían los palitos de café. Y cuando entró la carretera la arrancamos ahí para hacer la terminal ahí. Y el señor se llamaba Arturo, que incluso de ahí salió un cuñado mío que se llama Rodrigo, que tiene unos hijos con la hermana mía que también les dicen los ratoncitos. Los ratoncitos. Ahí conocemos ya el nombre de la ratonera, la tormentada ratonera. Chelo, y de ahí, después de estar en la ratonera, la vida siguió más o menos en qué año y hasta dónde, y cómo fue el proceso, y quiénes entraron a esa carretera. Esa carretera, hermanos, se siguió ahí por unos asentamientos muy malucos, la gente era muy restringida ahí. Y entonces, pues yo que era directivo de la comunidad por ahí, pedí un pedacito para yo hacer una casetica comunal ahí para guardar las cosas, porque cobraban mucho por guardar las cositas ahí. Entonces me dijeron que si quería tanto la región que les comprara. Entonces yo les dije que el buen corazón no lo teníamos y no los pobres, pero que si era carretera, llegar algún día, salir de ahí, llegar a la finca mía, yo les daba ya a donde hicieran un pueblo y les tocaba. Y la verdad, de la ratonera la sacamos con muchas dificultades, la llevamos a la Tanta, en la Tanta quedó como un año, al año conseguimos más ingresos para seguirla para la Cruz y llegó a la Cruz, donde se está formando el pueblecito. Y de ahí ya arrancó para abajo, para Caño Medellín. Y los Bajitales, se hizo como en el mismo tiempo. Sí, eso fue al mismo tiempo. Estas vías, ¿había alguna participación del municipio para abrirlas o cómo ha sido el proceso? Nos han colaborado, pero ya para los arreglitos, para la abierta no han aportado nada. Bueno, Chelo, usted dice que Toño consiguió más o menos señora o mujer a los 22 años. Pero entonces usted se casó, consiguió familia, ¿en qué año fue? ¿Cómo fue su historia? No, la historia mía fue hasta muy fácil. Me encontré pues una muchachita que tenía como 13 años y me la llevé por ahí a vivir con ella mientras pasaba un tiempecito. Y el tiempecito fue que me fui enamorando de ella. Y cuando acordé, yo estaba trabajando como un hombre muy serio y ella apoyándome el trabajo. ¿Cuántos años tenía usted más o menos? Cuando me monté con ella tenía 26 años. La primera mujer que yo me conseguía. ¿Y tuvo hijos con ella o no? Tuve cuatro peladitos. Uno se llama Richie, otra se llama Gloria y la otra se llama Nidia y el otro Leonardo. 4 hijos. 4 hijos. Vivos hoy todos con la ayuda de Dios. Y vivos, y los quiero mucho porque hoy en día pues estoy apoyado por ellos. Si no fuera por ellos, quién sabe dónde estaría yo. Y usted entonces, esos muchachos les han ayudado a abrir la tierra y a trabajarla. Hombre, ellos estuvieron muy alejados en un tiempo, pero ya cuando me vieron tan enfermito, ya ellos regresaron al lado mío. Y últimamente me han estado apoyando en muchas cosas. Es lo bueno. Oiga, don Chelo, ¿y es frecuente que haya accidentes con serpientes? Cuénteme de sus experiencias con estos animales. ¿Y qué otros accidentes han habido pues, así como notorios en la vereda? Lea, hombre, por ejemplo, a mí me han picado 4 culebras. ¿Qué culebras? Yo no sé, unas culebras ahí que la primera que me mordió me colgó de una mano y yo la moché para podérmela quitar. ¿Y entonces cómo fue el proceso de sanación de no, mi papá hacía muchas cositas para curar culebras. Para curarlo.
Yo eso a los 3 días yo estaba ya trabajando otra vez. Pero se hinchó, se enfermó. Sí, me hinché mucho, pero mi papá me dio unas gotas que casi que me resecan, reseco. Pero es mejor uno reseco que morir una culebra de eso. Oiga, a mí me han mordido unas culebras grandes, pero he estado muy de buena, que ligero me han puesto las manos de curación y no me ha pasado nada. Pero sí han habido muchos accidentes de culebra. A un primo mío lo mordió una culebra que ese casi se lo lleva de cajón. A Bernabé, casi se lo lleva de cajón una culebra que lo mordió. Mucha X o talla X, como la llaman. Una barbie amarilla mordió a Bernabé. La barbie amarilla. Pero una cosa muy... Yo recuerdo que en el año, más o menos en el 2001, creo que la comunidad estaba por ahí abriendo camino, en un día camino, y hubo un accidente con un palo que dejó 2 muertos y otra persona por ahí como siempre con consecuencias. Contanos cómo fue eso. Muy duro, hermano. Imagínese que para acabar de gustar los amigos más buenos amigos de uno están abriendo un camino. Ese día no fui yo porque estaba solo en la casa y yo era el que estaba de sirviente en la casa. Ajá. Entonces no me fui para allá, y cuando para allá a las 4 de la tarde, cuando llegan a la casa con ese escrúpulo que le han matado 2 muchachos por ahí, que había otro muy herido, y nos fuimos para allá y claro, el palo los tenía tapados y con motosierra los destapamos, los sacaba uno todos despuabinaditos, viéndole la carnita de toda gordita, amarillita, y eso es muy duro, hermano. ¿Quiénes fueron los muertos ese día? Ese día fue muerto John Jairo. Que le decían Chorombombo. Le decían Chorombombo. Y el otro era Nando Jaramillo, Nando Roña. Sí. Tenía finca para Caño Medellín todos 2. Ajá, todos tenían finquita para allá. Oiga, y ya después para uno seguir abriendo el camino, qué miedo tan horrible, oiga. Ya enseguida me tocó a mí seguir. Me imagino. Y uno cortaba un palo y medio se rajaba uno volado con ese miedo tan berraco, oiga. Era una cosa muy horrible, ya la acabé de camino. Gracias a Dios ese día los muertos no fueron más. Podían haber sido más. Don Chelo, ¿algo más que quiera, digamos, usted agregar a esa conversación que hace parte de la historia de la vereda Cruz Bajitales? Pues yo agrego una cosa, pues yo saqué unos terrenitos para hacer un pueblito allá. En el pueblito ya hay una caseta comunal y está bien paradita, bien buena. Estoy aspirando a tener una iglesia ahí también, que si Dios quiere y no me voy de este mundo muy ligero, algún día la construyo también. Para acompañar ahí esas 16 casitas que hay ahí, pero el pensado es seguir construyendo, incluso construir más casitas, tener más gente viviendo ahí y que tengan la iglesia también, porque ahí muy bueno, porque se van a hacer bautizos ahí hay escuela, una escuela de doble enseñanza, y eso me tiene muy animado a mí para seguir adelante. Entonces, hoy en día tenemos un internet que nos alcanza para todos los que habemos. Es pero un internet comunitario, ¿cierto? Comunitario, sí. Gratis. Y yo los invito a que vayan a la vereda, a que nos conozcan y a que nos ayuden a seguir para adelante. Porque la verdad, yo quiero que esa región siga para adelante, ya que ha sido una vereda tan unida y tan libre de cosas malas por ahí. Como de problemas. De problemas. Nosotros en la región la tenemos muy bien tenidita, nosotros no nos molestan por nada. Y también que hay muchas cosas en logro que se han hecho por medio de la Junta, y los invito a que participen mucho en eso, porque
La Junta es la que ha sacado mucho eso adelante porque la Junta hace mucha falta en una región de esa. En estos momentos, pues yo pienso que eso sería lo mejor y los invito a los bazarcitos esos de los tiqueticos para que, los tiqueticos con las novias. Que sigamos bailando. Estamos bailando con las novias. Ajá. Bueno, ahí tenemos, digamos, parte de la historia de lo que es la vereda Cruz Bajitales, la invitación de Don Chelo para todo el que nos quiera acompañar. Don Chelo, una despedida ahí como para que la gente que nos visite algún día nos pueda conocer. Pues ahí en la región averigüen por mi nombre, por Chelo Henao, no me busquen por otro, que ahí estoy para servirles en lo que se sea.